Muy buenas tardes a todos los asistentes. Lo primero de todo, agradecer a Francisco Salinas la cariñosa y gran presentación del currículum que acaba de realizar. Al final, bueno, uno poco a poco se va haciendo viejo y aunque aunque no haga mucho, pues poco a poco las cosas se empiezan a apilar y bueno, van saliendo los resultados. Entonces, bueno, vamos a tratar de dar respuesta a esa pregunta que, como bien introducía Pancho, y es si las cooperativas de crédito contribuyen, por un lado, a la inclusión financiera y, por otro lado, al desarrollo económico, en este caso, local o regional. Para ello voy a tratar de demostrarlo en la sesión de hoy con una serie de datos, un trabajo preliminar que se está ejecutando sobre Polonia y sobre sus regiones. Por lo tanto, bueno, es una especie de primicia o de adelanto de algo que espero que en el futuro acabe saliendo adelante. Como comentaba antes Adoración y cogiendo un poco el hilo conductor, las cooperativas de crédito deberíamos encuadrarlas dentro de la economía social y concretamente dentro de la economía social de mercado, que son unas entidades que se dedican como sabemos, a llevar a cabo, bueno, pues una serie de préstamos, especialmente a personas en el mundo rural, pero ya no tanto, agricultores, etcétera, etcétera, aunque, bueno, pues han ido evolucionando. Ahora comentaré algo sobre su origen y sobre su evolución. ¿Cuál va a ser el esquema que voy a tratar de seguir? Pues lo tenemos ahora mismo en pantalla. Voy a realizar una pequeña introducción este hilo conductor sobre las cooperativas de crédito, sobre los ODS y concretamente el ODS número 8, que es el que nos habla del trabajo decente y el crecimiento económico, y concretamente, si no me falla la memoria, el ODS 8.10, que nos habla de la necesidad de la inclusión financiera para garantizar el desarrollo económico, no solo a nivel de país, sino también de las regiones y a nivel local. Posteriormente vamos a hablar bueno, pues de la hipótesis de trabajo, esa hipótesis doble que comentaba, de si las cooperativas de crédito pues están sirviendo para dinamizar y están favoreciendo el desarrollo local o no. Comentaré también un poco todos los materiales y métodos que se han utilizado para llevar a cabo el estudio y los resultados preliminares que se han obtenido tanto de la distribución espacial sobre el mapa como del modelo estadístico de los mínimos cuadráticos que nos ha permitido calcular estos resultados, y luego pues compartiré también algunas conclusiones. Respecto a la introducción, y antes de empezar a hablar del rol que tienen las instituciones financieras y que es lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, sí que me gustaría hacer un pequeño repaso antes a lo que han sido las cooperativas de crédito a nivel europeo, también un poco en España, y también la evolución que ha tenido. ¿Dónde surgen las cooperativas de crédito en Europa? Bueno, pues su origen se sitúa más o menos en el siglo XIX, al menos la concepción moderna de cooperativas de crédito. Ahí destaca completamente la figura de un señor alemán, Franz Hermann Schuldelis. Este señor defendió a capa y espada la necesidad de tener que desarrollar y establecer en Alemania, donde él era, cooperativas de crédito que ayudaran a poder obtener préstamos y dinero para emprender sus negocios a aquellas personas que eran de clase renta baja o media, bien, y que por tanto estaban excluidos de lo que era la banca en aquel momento. Para que nos hagamos una idea, en esos los inicios del siglo XX, 1920 alrededor, en Alemania las cooperativas de crédito suponían alrededor del 30% del total de las cooperativas que estaban operando en Alemania. También adquiere gran fuerza dentro del sector cooperativo alemán la figura de William Raiffeisen. Este señor desarrolló un gran número de cooperativas, primero en Alemania y posteriormente también en la zona de Austria, y su objetivo era un poco similar al de Hermann Schuldelis, es decir, lo que buscaba era intentar favorecer mediante préstamos y créditos a los agricultores de las zonas rurales. Este señor comenzó sus cooperativas en primer lugar en la zona, cooperativas de crédito,
en primer lugar en la zona de Renania, que como sabemos se sitúa en la zona limítrofe con Francia, Países Bajos, Luxemburgo, ¿bien? Y posteriormente se expandieron por toda Alemania y luego dieron también el salto a Austria. Un hito fundamental fue que en el año 1930 se fusionaron los dos grandes sistemas cooperativos que existían dentro de Alemania, dando lugar, bueno, pues a una cooperativa de crédito muy grande que tuvo un gran impacto social dentro de Alemania. En el caso de España, la primera caja cooperativa tiene un nombre muy curioso, se fundó en el 1930 y es la Caja Rural de Ahorros, Préstamos y Socorros del Jabalí Viejo, que se estableció en la región de Murcia, aunque si bien es cierto que posteriormente Navarra durante todo el siglo XX tuvo un gran arraigo en cuanto a lo que eran las sociedades cooperativas. Desde el punto de vista de Polonia, que es el país en el que hemos centrado nuestro estudio, las cooperativas también, bueno, pues tuvieron una gran importancia. La primera, aunque esta era un poco más antigua, se fundó en el 1577, era la Fundación de Crédito, y disculpad que lo lea porque todavía el polaco no lo manejo, Fundación de Crédito Ostroleka, bien, que posteriormente, bueno, pues fue creciendo y fue evolucionando hasta llegar a nuestros días. También en el año 1861 se fundó la Sociedad de Préstamos en la ciudad de Poznan y en el 1862 Brodnica y Golub, que es otra otra cooperativa de crédito bastante grande, bastante importante. Actualmente en Polonia operan 517 bancos cooperativos, estos son datos del 2022 extraídos del Banco Central de Polonia, y poseen 3.556 oficinas operativas. Estos son datos de comienzos de año. Pero no solo eso, también a nivel de Europa las cooperativas de crédito tienen una gran importancia. Según la Asociación Europea de Cooperativas Bancarias, actualmente, y estos son datos de finales del 2021, las cooperativas de crédito bancario en Europa representan el 23,1% del total de los préstamos que se han concedido, el 22% de los depósitos y, si no me falla la memoria, superaban ampliamente el 30%, creo que era el 33 o el 35, ahí me falla la memoria de las oficinas bancarias totales que hay en Europa. Bien, por lo tanto, es un sector que tiene un gran peso y una gran importancia. Si unimos este sector y esta historia que acabo de comentar con lo que ya estamos viendo en pantalla, no cabe duda de que las instituciones financieras pues juegan un papel muy importante para poder promover y para garantizar el desarrollo económico en los territorios donde están implantados. Fijaos que acabamos de decir que los orígenes de las cooperativas de crédito bancario en Europa, tanto en Alemania, Austria, todos los demás países que hemos comentado, básicamente se orientaban, por un lado, a poder llegar a esos sectores de la población que habían sido excluidos financieramente de los bancos tradicionales, personas de renta baja y media, y por otro lado, como también acababa de comentar, favorecer el desarrollo de las zonas rurales, especialmente de los agricultores. Por lo tanto, si unimos ambas cuestiones, queda claro la importancia que podrían llegar a tener estas instituciones en el desarrollo. El estudiar si las cooperativas de crédito han tenido un impacto positivo, ¿no?, superior o inferior al de la banca comercial tradicional o al uso, pues ha sido estudiado ya por varios autores en el pasado. De hecho, cada cierto tiempo se suele realizar un estudio de estos tipos y el objetivo que yo presento aquí en este estudio es intentar medir el grado de contribución que suponen estas cooperativas de crédito para garantizar esa inclusión financiera en el siglo XXI, donde lamentablemente todavía existen personas que están excluidas o que tienen dificultades para acceder a servicios bancarios por diversos tipos, y si realmente estas cooperativas bancarias, como marcaban en sus orígenes, realmente están cumpliendo esa función dinamizadora y de desarrollo de las zonas rurales, de las zonas agrarias y de las zonas donde las rentas son media y baja. Para ello hemos tomado una muestra representativa de las 3.556 oficinas bancarias que estaban en funcionamiento en Polonia para el estudio, repartidas por todos los voivodatos. Los voivodatos, para que lo entendamos más o menos, son como las regiones o las comunidades autónomas aquí en España.
El análisis es bastante amplio, cubre 16 años, va del periodo del 2004 al 2020, si bien los últimos datos que se han intentado encajar son del 2021 hasta el cierre, justo cuando se tomaron en el 2022. Bien, hecha esta introducción, lo siguiente que podemos comentar son el marco de trabajo y las hipótesis. ¿Bien? Fijaos, ¿de dónde partimos? Pues partimos de que el Banco Mundial ya en el 2014 venía a insistir de forma continuada en que era absolutamente imprescindible y necesario que los poderes públicos, a través de legislación, a través de diferentes iniciativas, intentaran hacer todos los esfuerzos posibles para que el mayor número de personas pudieran acceder a productos financieros, a servicios bancarios, a medios de pagos, a cuentas de ahorro, a tarjetas de débito o de crédito, a seguros, etcétera, porque es uno de los factores fundamentales para garantizar el desarrollo, no solo en el mundo subdesarrollado, como bien comentaba antes Adoración en su ponencia, sino también incluso en el mundo desarrollado, en aquellas zonas que todavía su umbral de desarrollo está por debajo de lo deseable. Y para ello, como todos sabemos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se deben alcanzar en el año 2030, concretamente el ODS número 8, que nos habla del trabajo decente y el crecimiento económico. Pero si ligamos esto que dice el Banco Central en el año 2014 con el ODS 8.10, que nos habla de garantizar un acceso igualitario e inclusivo a los servicios financieros, vemos cómo el mandato es doble. Por tanto, con esta contextualización, nosotros lo que hacemos es plantear estas dos hipótesis. La primera es si las cooperativas bancarias están favoreciendo positivamente a garantizar esta inclusión financiera en el caso de Polonia a nivel país y a nivel regional. Y, en segundo lugar, si la presencia en estas zonas de rentas bajas, menor densamente pobladas, etcétera, está realmente logrando estimular el desarrollo regional. Si os fijáis en la tabla número 1 que tenemos aquí recogida, que forma parte del estudio, fijaos la importancia que a simple vista tienen estas cooperativas de crédito dentro del sector bancario. Manejan actualmente alrededor de 48.000 millones de euros. Ya sabéis que en Polonia no tienen el euro implantado, su moneda oficial son los zlotys, por lo tanto, esto sería el tipo de cambio, las cantidades que estamos viendo. Algunos indicadores importantes, como sabéis, para medir el grado, si está cumpliendo o no los objetivos, una empresa, al menos en las comerciales, en las de economía social quizás no es tan importante, son el ROA y el ROE. El ROA, como vemos, mide la rentabilidad sobre los activos, que se sitúa en el 0,3%, y el ROE, que mide el beneficio neto sobre la cifra de negocios, en este caso un 3,8%. Para que una empresa o un grupo de empresas se suele decir que esté sana, siempre el ROE tiene que ser superior al ROA. En este caso, como vemos, lo cumple, 3,8 superior al 0,3. Otros indicadores que son importantes es que, como veis actualmente, si os fijáis en la fila de Other Indicators, donde pone NB, que es Number Employees Full-Time Equivalent, eso es el número de trabajos a tiempo completo. 28.500 personas trabajan actualmente en el sector de las cooperativas de crédito bancarias en Polonia. Número de oficinas bancarias, aquí aparece 3.954. Realmente el dato correcto es el que hemos visto al principio, los 3.556, porque desgraciadamente las oficinas bancarias no han sido, las cooperativas de crédito, perdón, no han sido ajenas a ese proceso de consolidación bancario que se ha vivido en Europa desde la crisis anterior. Y como vamos a ver posteriormente, aunque ha decrecido el número de oficinas, ciertamente lo ha hecho en menor medida, es decir, han mantenido más empleos, se han adaptado mejor a la crisis de lo que lo han hecho las oficinas bancarias comerciales al uso. Bueno, ahí vemos otra serie de datos que nos sirven para ilustrar la importancia que tiene este sector cooperativo de crédito dentro de Polonia. Bien, ¿cuál ha sido los materiales que hemos utilizado y la metodología que se ha aplicado en nuestro estudio? Bueno,
Pues para poder tener una radiografía completa sobre el estudio de estas cooperativas de crédito, hemos acudido a una fuente primaria de datos. Y esta fuente primaria de datos es la que estáis viendo ahora mismo en pantalla, el Narodowy Bank Polski, que es el Banco Central de Polonia. Esta institución cumple las mismas veces que el Banco Central, que el Banco de España. Es el encargado de supervisar y de registrar toda la actividad financiera que ejecutan las entidades, ya sean bancos comerciales al uso, cooperativas de crédito, en el país. De manera que tras una consulta y tras el filtrado y limpiado de datos, hemos podido analizar cómo existen actualmente 3.556 oficinas bancarias para ejecutar el estudio. Por otro lado, hemos tenido en cuenta también otra serie de variables para cada una de las distintas regiones o voivodatos que hemos extraído del GUS, que es el portal estadístico homólogo en Polonia a lo que es nuestra oficina de estadística en España, ¿bien? El Instituto Nacional de Estadística, el INE. Por lo tanto, de ahí hemos sacado todas las demás variables que hemos utilizado para realizar a cabo esta ponderación y medir esta hipótesis segunda sobre si realmente está favoreciendo el desarrollo en las regiones, que son la población, el número de empresas, el desempleo que hay en cada una de las regiones, también a nivel de Polonia, los salarios y también los ingresos que perciben los ciudadanos por cada una de las regiones. Esos datos son los últimos disponibles, que son del 2022, aunque los hemos extraído para la muestra que, como comentaba antes, abarcaba esos 16 años. Toda esta información combinada nos ha permitido generar un dataset con 1.957 registros con todas estas variables anteriores. Por lo tanto, fijaos el volumen de datos que ha habido que analizar, 1.957 registros de datos de 16 años sobre población, número de empresas, tasa de desempleo de cada una de las regiones polacas y, por otro lado, el número de oficinas bancarias y de ATMs que están repartidos por toda la geografía polaca. Bien. Después, una vez que teníamos todos estos datos procesados, hemos procedido a aplicar un modelo estadístico para ver si podíamos corroborar la hipótesis, de manera que, en este caso, lo que estáis viendo aquí, porque no lo iba a repetir región por región, es el modelo que hemos aplicado, es un modelo de mínimos cuadrados ordinarios, el OLS, que estáis viendo aquí abajo, con los datos del 2010 al 2020. En algún caso faltaba algún dato que ha habido que extraer y que ha habido que pulir. Y la variable dependiente son nuestras cooperativas bancarias, que es la variable que vamos a tratar de explicar. Es decir, viene dado por el número de cooperativas bancarias en el país y en cada uno de los territorios. Y luego, por otro lado, tenemos todas estas variables que comentaba antes, income, que son los ingresos, POP, que es la población, ENCOM, que es el número de compañías, UNEM, que es el porcentaje de desempleo y el número de salarios, además los salarios. Y además tenemos por ahí, como siempre, pues el error y aquel término que hayamos podido no observar y que sirviera para explicar nuestro modelo. Este modelo era el que mejor se adaptaba para llevar a cabo la explicación de mínimos cuadrados ordinarios, el OLS, y llevamos a cabo su aplicación con los datos a nivel de Polonia, pero también a nivel de cada una de las regiones. Bueno, resultados que hemos obtenido. En primer lugar, los resultados derivan del análisis espacial. Y fijaos, vamos a empezar mejor por la derecha para que comprendáis la gran importancia que tienen las cooperativas de crédito bancarias en Polonia. A la derecha habéis representado el mapa polaco completo y, como podéis observar, todos los puntos de color rojo, con una mayor o menor densidad, son aquellos municipios donde sí que existe al menos una oficina de una cooperativa de crédito bancario. Por tanto, fijaos la gran distribución que tienen por todo el país. ¿Bien? Sí que es cierto que hay 4 zonas que están marcadas con esos círculos en color negro, en la zona norte, en la zona de Pomerania, en la zona este, cercana a la frontera con Alemania, en la zona sur, que colinda con Ucrania y también con Hungría, si no me falla la memoria, y también en la zona este, que sería la letra D, que limita con Ucrania. Son zonas en las que, bueno, pues no encontramos que exista
estas cooperativas de crédito, pero la distribución espacial que tiene y por tanto a priori el impacto positivo que podrían tener sobre el territorio pues es bastante bueno. A la izquierda lo que vemos es una representación de densidades y como no podía ser de otra forma, en la región donde se concentra un mayor número de cooperativas de crédito es en la región que contiene la capital, Varsovia, que es Mansuria, traducido al castellano, Mazowiecki en polaco, como veis, cuenta con 491 instituciones de crédito. Malopolski o Pequeña Polonia, Lesser Poland, es donde se sitúa Cracovia, que es la segunda ciudad más grande. Ahí aparecen 344 cooperativas de crédito. Hay que tener en cuenta que toda la zona sur de este voivodato es una zona muy, muy rural, está en toda la zona de los Montes Tatra. Y a la derecha, entre las dos gráficas, tenemos una escala, la ciudad donde más cooperativas de crédito bancario hemos encontrado, casualmente no es Varsovia, ni tampoco Cracovia, que se sitúan, como veis, por debajo del límite de 22 y de 20, respectivamente, sino que es Rzeszów. Rzeszów está situado cerca de la frontera con Ucrania y casualmente se trata de una de las mayores zonas agrícolas y rurales de toda Polonia. Por lo tanto, esto ya nos va dando pistas de que la situación o la mayor concentración de cooperativas de crédito parece que sí cumple uno de los objetivos que se están marcando. Pero hasta ahora, como estáis viendo, solamente lo que tenemos es una hipótesis y unos resultados con una representación en un mapa. Necesitábamos corroborarlo y confrontarlo. Fijaos lo que os comentaba antes sobre la evolución y la importancia de estas oficinas de crédito, de cooperativas de crédito bancario. Los bancos comerciales en el periodo 2008-2020, solamente en Polonia, han cerrado cerca del 40% de las oficinas. Si veis a la derecha, en el caso de las cooperativas de crédito bancario, no llega ni al 10%. Era el 9, poquito, no recuerdo si el 9,2 o el 9,4. Por lo tanto, fijaos, han resistido mucho mejor la crisis, han aguantado mejor la situación y a priori cumplen mucho mejor esa función de garantizar la inclusión financiera, sobre todo en las zonas de renta baja y media y en las zonas rurales. En la evolución del número de empleados, pues también aparece recogido en la gráfica. Como veis, el número de oficinas más o menos se ha mantenido constante desde la época que analizamos, 2008-2020, y el número de empleados también ha decrecido un poquito, sobre todo a partir del 2018. Se acentúa en 2019-2020 con el tema de la pandemia. Bueno, pues igual que en España, se han cerrado algunas oficinas bancarias, en el caso de las cooperativas de crédito. Pese a que se han comportado mejor, bueno, no han podido esquivar del todo esta crisis, esta situación. Una vez que hemos aplicado el modelo estadístico y decíamos, bueno, sobre el mapa vemos que la distribución es buena, sobre el mapa de densidades vemos que la distribución también es óptima. De hecho, otra pista nos da que las cooperativas de crédito se sitúan a priori en ciudades que están situadas en regiones que son agrarias, que son rurales, que son zonas de renta baja y media, es decir, que no son la capital o las ciudades más importantes, pero evidentemente, como decía antes, esto hay que demostrarlo. ¿Y cómo lo hemos demostrado? Pues lo hemos demostrado a través de este método, esta metodología, el OMS, los mínimos, de mínimos cuadrados, de manera que yo solamente he puesto aquí los datos a nivel de Polonia, habría que poner los datos de polacas que hemos hecho el análisis, pero ya os adelanto que en todas ellas los resultados al final son muy similares. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que hay una fuerte correlación explicativa a través de este modelo de mínimos cuadráticos, en tanto en cuanto la evolución del número de cooperativas de crédito, que recordemos era nuestra variable que estamos intentando explicar, durante ese periodo de tiempo, esos 16 años, depende negativamente de la población y del número de empresas. ¿Qué nos quiere decir esto? Esta dependencia negativa, que las cooperativas de crédito han tenido una mayor evolución y una mayor presencia en aquellos sitios donde la población es menor y hay menos empresas. Por lo tanto, si la población es menor y hay menos empresas, esto se suele dar normalmente ¿dónde? En las zonas agrarias y en las zonas rurales. Bien, en las zonas agrarias y en las zonas rurales. Por tanto, parece demostrar el sistema que está sirviendo o tienen una mayor presencia, un mayor arraigo y están sirviendo más en aquellos lugares donde las rentas son medias, son bajas
y son zonas de tipo rural. Pero fijaos además, y esto fue toda una sorpresa, porque otra de las variables que mostró también una gran correlación era, y además negativa, era el desempleo. Normalmente en las zonas de rentas bajas y también en las zonas rurales o agrícolas, las tasas de desempleo suelen ser mayores que en las zonas desarrolladas, en las ciudades, etcétera. Por lo tanto, fijaos, incluso esta variable medida nos viene a corroborar o a darnos la razón en tanto en cuanto a que las cooperativas de crédito están dinamizando la sociedad, están sirviendo para garantizar la inclusión financiera en zonas deprimidas de clase baja y zonas rurales y zonas agrícolas, y por lo tanto están teniendo un comportamiento, como comentaba antes, al hablar de la historia y de la evolución histórica de las cooperativas, que es lo que se explicaba, lo que se esperaba de ellas. Nacieron para favorecer el crédito a las clases baja y media y para favorecer el crédito de las zonas rurales y de las zonas agrícolas. Por lo tanto, parece que está cumpliendo con ese espíritu de puesta en marcha que tenían esas cooperativas de crédito inicialmente, cuando hemos hecho ese repaso histórico. Ya os decía que sería repetir a nivel local o a nivel regional en cada una de las regiones, viendo los resultados de los mínimos cuadráticos, pero en todas ellas más o menos se viene a repetir el mismo resultado. Por lo tanto, y viendo también un poco el tiempo que tenemos, simplemente paso ya a la discusión de resultados y a las conclusiones. Realmente las conclusiones que acabamos de ver, ya las he comentado un poco por encima. Las cooperativas de crédito, al menos con la evidencia empírica que acabamos de demostrar con los datos de Polonia, pues sirven para poder afirmar o para poder decir que están ofreciendo servicios financieros en zonas deprimidas, en zonas de renta baja, en zonas agrícolas y en zonas rurales. Por lo tanto, tienen capacidad para poder bueno, dinamizar esta sociedad. En segundo lugar, podemos decir, y lo hemos visto en los mapas anteriores, en el mapa, tanto el mapa de concentración como en el mapa de distribución espacial, que su amplia presencia en todo el territorio, a nivel municipal, a nivel local, sirve también para que puedan fomentar el desarrollo y garantizar la inclusión financiera en esas pequeñas comunidades, locales, y por lo tanto están sirviendo dar cumplimiento a ese objetivo de desarrollo sostenible 8, trabajo y crecimiento digno, concretamente el 8.10, que es garantizar esa inclusión financiera. También hemos visto cómo las cooperativas de crédito se han mostrado más o menos su evolución en contra del ciclo. Ya habéis visto que se han cerrado un 40% de oficinas bancarias, en el caso de las cooperativas no llegaban ni al 10%, por lo tanto están actuando como sostén contracíclico de esa situación desfavorable ante el cierre de instituciones financieras, que podrían dificultar el acceso a esos servicios bancarios y financieros y poner en peligro el cumplimiento de ese ODS 8.10. Además, como vemos, el empleo es mucho más estable, por lo tanto, también están garantizando una mayor estabilidad a todas esas familias que viven de trabajar en las cooperativas de crédito bancario. Por último, el modelo estadístico, que es lo último que acabamos de ver, de mínimos cuadrados ordinarios, pues nos ha permitido eficacia antes, que ya se veía o ya se intuía, en tanto en cuanto las cooperativas de crédito pues sí que están teniendo un impacto significativo en lo que es el desarrollo de este país, Polonia, y también de todas sus regiones, de todos sus voivodatos. Por mi parte, pues nada más, simplemente os puedo dar gracias por toda la atención que habéis prestado y bueno, pues quedo abierto a todas aquellas dudas, preguntas o cuestiones pues, que queráis plantear sobre el estudio. Muchas gracias.